Un día escuchas el mundo completo y al siguiente parece que alguien bajó el sonido de un lado. Así se siente la hipoacusia súbita, una pérdida repentina de audición. La hipoacusia súbita es la pérdida repentina de audición. Puede presentarse en cuestión de horas hasta 3 días y muchas veces afecta solo un oído, haciendo que los sonidos se sientan lejanos o apagados. La hipoacusia súbita es una hipoacusia o sordera neurosensorial de origen súbito, como su nombre lo dice, de un momento a otro. Y se diferencia de otro tipo de hipoacusias porque su aparición es, como te mencioné, de forma brusca, que compromete más de 3 frecuencias consecutivas y por lo menos más de 30 decibeles de pérdida en esas frecuencias. Sus causas o etimología de esta enfermedad son variadas o difíciles de determinar, y pueden ser desde vasculares, infecciosas, inmunológicas, efectos secundarios de fármacos, entre otros. Siendo más específicos sobre lo que causa una hipoacusia súbita, podemos llegar a entender de que siendo músico, obrero, conductor o cualquier persona que viva bajo presión o se exponga al ruido, puede correr el riesgo de padecer hipoacusia súbita. El oído interno se daña por exposición a ruido. Las personas que van a discotecas, conciertos, en carros parlantes, la gente que trabaja con máquinas, motores, albañiles, en construcción, etcétera, fábricas, los ruidos fuertes van a dañar el nervio auditivo y se llama trauma acústico. Un estudio realizado por Irigoyen Calderón y Darwin Odilo en 2024 analizó pacientes con antecedentes de COVID-19, con y sin problemas auditivos previos. Los resultados fueron claros. El 55.6% de quienes tuvieron COVID-19 desarrollaron hipoacusia súbita. Esta cifra demuestra un factor de riesgo significativo que puede ser perder la audición de un momento a otro. Antes de la pandemia, cuando yo estaba trabajando, esos casos de hipoacusia súbita los veíamos aisladamente. Una vez al año, 2 veces al año. Entonces eran patologías infrecuentes. Cuando surgió la pandemia y en el transcurso del desarrollo de esta, nosotros vimos que este tipo de problema de la hipoacusia súbita la veíamos semanalmente, 2, 3 veces, 3, 4 casos a la semana. Lo preocupante es que la mayoría de las personas no sabe que existe y el no tratarla a tiempo, las consecuencias pueden ser irreversibles. Fui a un concierto y estuve mucho tiempo expuesta, alrededor de casi 7, 8 horas. Entonces tuve una pérdida del equilibrio, ¿no? Como si hubiese estado con resaca. Tenía el oído tapado, es el oído izquierdo. El primer diagnóstico era una hipoacusia súbita profunda. Estaba en un estado como que de negación porque decía, no, es imposible porque yo no sufro del oído. Aunque el acceso al tratamiento no siempre está garantizado, los especialistas nos recuerdan de que la prevención y la detección temprana es clave para la salud auditiva. Por eso es importante que cuando uno tiene un problema de salud, en este caso audiológico, acuda a un especialista para poder hacer el descarte, ¿no? Quizá fue simplemente una rinitis alérgica que se complicó un poquito con el oído, una sensación de oído tapado que es temporal. Y si es la hipoacusia súbita y no se trata a tiempo, puede ser de que quede una secuela de sordera para siempre, ¿no? Por eso que el tratamiento para esas cosas sorderas súbitas no debe pasar más de la primera semana en empezar el tratamiento, idealmente en los primeros 3 días. Cuanto más precoz el tratamiento, va a ser mejor respuesta. Cuando estoy en el transporte o estoy en la calle, como que el área que está en esta parte del oído izquierdo, como que no logro distinguir muy bien los sonidos, ¿no? Pero, o sea, a estas alturas he podido recuperar con el tratamiento un 50%, ¿no? O sea, no es totalmente, pero igual en esa parte se me dificulta, ¿no? Tal vez también al estar en un ambiente un poco ruidoso, ¿no? Porque si en algún momento vamos a estar en algún ambiente ruidoso, se queda un pequeño zumbido, ¿no? Como que un pequeño sonido que luego pasa, pero bueno, ya con el tiempo te acostumbras en sí. Aunque no siempre se puede evitar, la medicina ofrece alternativas. Los corticoides, ya sea en pastillas, inyecciones o incluso aplicados directamente en el oído, se han convertido en una primera línea de tratamiento para quienes enfrentan la hipoacusia súbita. Pero lo ideal, lo que yo reviso acá, son corticoides intratimpánicos. Que se infiltran a través de una jeringa especial. Este es solamente un ejemplo, no es que sea esta. Ingresamos a través del conducto auditivo, continuamos, llegamos al tímpano
y hacemos una perforación controlada, chiquitita. Ingresamos al oído medio, a esta zona que se llama caja timpánica, y depositamos el corticoide a alta dosis en esta zona. Y luego, este líquido que está en esta zona contenida va a ingresar hacia el oído interno por estos conductos, ¿no?, que tienen de difusión hacia el oído interno. Entonces, en esta zona es donde se va a producir el efecto antiinflamatorio del producto y podría revertir los efectos de esta enfermedad. Entonces, lo que estaba en 108 mejoró a 67, o sea, a 40 decibeles. Ya no está en hipoacusia total, está en hipoacusia todavía severa, pero ya puede usar audífonos en este nivel. Entonces, una paciente que ya se puede reinsertar a la sociedad. Hoy existen diagnósticos más rápidos y tratamientos más efectivos, pero acceder a ellos sigue siendo un desafío. Para muchos, la primera opción son hospitales o policlínicos públicos, mientras que otros buscan atención inmediata en clínicas privadas, dependiendo de su realidad económica. A veces puede ser complicado el tema de dinero, ¿no? Porque si bien es cierto, en una enfermedad, en un diagnóstico, importa bastante que el tratamiento sea más rápido para obtener pues un mejor resultado, ¿no? La hipoacusia súbita es una condición que requiere atención médica de emergencia, ya que el retraso en su diagnóstico y tratamiento puede resultar en una pérdida auditiva permanente. Sin embargo, en el sistema de salud pública del Perú aún no existe una normativa clara del MINSA que clasifique oficialmente esta condición como una emergencia médica, lo que puede llevar a subestimar su gravedad tanto en el personal de salud como en la población. Por otro lado, a pesar de esta ausencia normativa, el MINSA ha implementado algunos programas que benefician a personas con hipoacusia, como entregas de audífonos y dispositivos auditivos en establecimientos de salud en distintas regiones del país. La hipoacusia súbita es una emergencia médica poco conocida que puede causar una pérdida auditiva irreversible si no se atiende de inmediato. En el Perú, el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno aún dependen de la clase social. Mientras unos acceden rápidamente a especialistas, otros enfrentan largas esperas en el sistema público. Esta desigualdad se agrava por la falta de educación sobre salud auditiva en la población y en el personal de salud. Es urgente promover el cuidado auditivo como parte integral del derecho a la salud y exigir políticas que garanticen atención equitativa para todos, sin importar su nivel económico.